aguas residuales, ¿sí? Sí les pido que en el momento en que surjan dudas, pueden hacerme parar las diapositivas y preguntar, o si les es más cómodo, anótense en un papelito las preguntas y al terminar la presentación hacemos la aclaración de todas esas dudas que puedan ir resultando a medida que vamos avanzando en el contenido, ¿sí? Entonces, como indiqué anteriormente, el día de hoy vamos a hacer una clase de tipo introductoria y vamos a procurar entre esta y la otra semana ponernos al día con lo que ya tendrían que haber visto todo marzo, ¿no? Porque prácticamente ustedes llevan un atraso de un mes. Y lo que queremos es que no haya ningún atraso, sino que al finalizar el periodo del semestre, ustedes estén con todas las materias ya evaluadas, ¿sí? Incluida esta materia de potabilización, de tratamiento, ¿sí? De plantas de tratamiento. Entonces, bueno, daremos inicio a lo que corresponde la clase del día de hoy, que es la introducción a esos procesos de tratamiento de las aguas residuales. Me avisan en qué momento estoy compartiendo, por favor. Sí. También está girando, la diapositiva está moviendo, porque es que a veces presento y se queda estática. ¿Se puede ver? Sí, se ¿Cómo ve se bien. mueve? Ok, damos comienzo entonces. Bueno, entonces inicialmente, ¿qué pasa con esas aguas residuales? Esas aguas residuales, ¿cómo se generan? Ellas son producto de todas las actividades que el hombre genera, donde utiliza como líquido elemento el agua, ¿no? Y estas aguas deben ser recogidas y dispuestas previas a ser descargadas a los cuerpos de agua receptores, ¿sí? Y obviamente ser tratadas antes de ir al terreno, ¿sí? Para esto es preciso que se conozcan las condiciones y las necesidades locales en cada caso de cómo se generan esas aguas, de qué calidad contiene esas aguas, para asimismo aplicar los conocimientos y las experiencias de la ingeniería, obviamente respetando las normas de calidad, para hacer que esos efluentes o esas aguas residuales no sean dañinas a los humanos y obviamente tampoco a los ecosistemas acuáticos. Entonces, inicialmente hay un antecedente de lo que era el manejo de las aguas residuales que simplemente los voy a dejar ahí como diapositiva porque para el día de hoy he subido en el Classroom un video sobre cómo ha sido esa evolución de la higiene y del saneamiento. Entonces van a ver que dentro de esa evolución de la higiene y el saneamiento estamos viendo cuáles han sido esos antecedentes o ese manejo que le ha dado la humanidad durante la trayectoria del tiempo a las aguas residuales. Entonces, en esto no me voy a detener porque ustedes van a verlo en el videíto. Espero que todos lo vean. Son 12 minutos muy interesantes de ese video donde van a encontrar unos datos que ustedes de pronto no se imaginan, ¿no? Y es interesante seguir el video. Bueno, entonces, esas aguas residuales son una fracción líquida de los desechos de una comunidad. ¿Por qué? Porque hay residuos sólidos. Entonces, hay una fracción que es sólida y hay una fracción que es líquida. La fracción que es líquida, pues serían los residuos líquidos, aguas residuales, y las sólidas serían las basuras, ¿verdad? Entonces, antiguamente, esos desechos eran vertidos a los cuerpos de agua. Esos cuerpos de agua son ríos, océanos, lagos, y esos cuerpos de agua tenían la capacidad de disolver esa fracción contaminante que les llegaba. Pero como las poblaciones han ido creciendo y el desarrollo ha ido fluyendo sobre la propia humanidad, esas concentraciones que poseen ahora las aguas residuales en carga contaminante ya no pueden ser diluidas simplemente a través del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, para ello hay que darle un tratamiento, porque si no le damos un tratamiento, estas aguas residuales causan problemas de tipo sanitario que impactan los ecosistemas acuáticos y también nos impactan a nosotros como seres humanos.
Pero ¿cuál es esa situación actual que vive el recurso hídrico? Y eso en manera general. Pues el recurso hídrico sufre una explotación en cuanto a la propia generación a la propia extracción, perdón, de caudales y volúmenes tanto de acuíferos como de cuerpos de agua superficial. Entonces eso se ve reflejado en que los consumos de agua están superando las propias fuentes de agua. ¿Y eso cómo se ve evidenciado? Se ve evidenciado con las sequías, ¿sí? Entonces hay algunas zonas de nuestro planeta Tierra donde esa sequía es más evidente que en otras zonas. ¿Y eso por qué? Porque hay una distribución desigual del recurso, ¿sí? Porque la distribución del recurso no es de manera homogénea. Entonces, muy seguramente ustedes han visto que los países que tienen mayor estrés hídrico son los países de tipo africano, ¿no? Y hay unas zonas del noreste asiático que también tienen escasez hídrica y eso hace que el desarrollo de esos países o de esas comunidades que se encuentran bajo estrés hídrico sea mucho más lento que el desarrollo de poblaciones que tengan el recurso hídrico a su disposición el 100%, ¿no? Entonces hay zonas, vamos a encontrar que hay zonas que carecen de sistemas de saneamiento básico. Entonces es importante, chicos, que consideren que el saneamiento básico está totalmente ligado a lo que es el recurso hídrico, ¿sí? Vale decir, cuando yo estoy hablando de saneamiento, estoy hablando de la posibilidad de tener higiene y salubridad para mi vivienda y para mi familia, y aparte de eso, de tener ese elemento líquido vital para consumo, ¿sí? Entonces, si hay zonas que carecen de estos sistemas, como ya había indicado anteriormente, el desarrollo de esas poblaciones va a ser mucho más lento. Entonces, con ese objetivo es que se diseñan o se implementan o se proponen esos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero ojo, ahí también hay un problema. Puede ser que tengamos esas plantas residuales, pero no estén funcionando. Puede ser que no estén funcionando, ¿por qué? Porque han sido sobredimensionadas, se han hecho estructuras demasiado grandes que la propia población no puede pagar por su funcionamiento, o estructuras que son inoperables, que son difíciles de mantener, o que la propia comunidad no acepta, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de problemas de funcionamiento, operación y mantenimiento, en vano vamos a tener ese sistema, y tenemos sistemas a los cuales llamamos elefantes blancos, ¿no? Estructuras que están ahí tiradas, que se están desgastando por el agua, la lluvia y el viento, que no están funcionando y que simplemente hacen que esas aguas residuales que se están generando lleguen a nuestros cursos de agua, a nuestros cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y los contaminen, ¿sí? Entonces, dentro de esa situación actual que les estoy describiendo, hay un problema también muy grave, que es la falta de cobertura del servicio, ¿sí? No el 100% de la población aquí en Cochabamba tiene esa cobertura de servicio. Hay muchas conexiones que se han hecho de tipo fraudulenta al alcantarillado y que de pronto no están registradas por CEMAPA, pero ¿cuál es el problema? Que el diseño del alcantarillado en nuestra ciudad ha sido realizado con un determinado diámetro para la capacidad de la población o del periodo de diseño que se proyectó inicialmente, y si tenemos conexiones erradas, las capacidades dentro de ese sistema de alcantarillado pueden llegar a colapsar, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de daticos ya más concretos en Bolivia, ¿no? Entonces encontramos, según el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico que se desarrolló en el periodo del 2011 al 2015, 5 millones de habitantes no cuentan con alcantarillado, 2.5 millones de habitantes sin acceso a agua potable.
el 70% de exposición de las aguas residuales no tienen tratamiento. Entonces, fíjense, chicos, ese porcentaje es grandísimo. 70% sin tratamiento, 70% de esas aguas que se están yendo a nuestros cuerpos de agua y a nuestro, tanto superficiales como subterráneos, a contaminarlos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Ocasiona descarga sin tratamiento a los cuerpos de agua y contaminación a los cuerpos de agua, a los suelos y a los acuíferos. Hay unos aspectos problemáticos con respecto a la gestión de las aguas residuales. Y entonces, cuando hablo de gestión, hablo de esa operatividad que debe tener el propio sistema. Esa operatividad, ¿quién la debe concebir? La debe concebir el gobierno municipal, perdón, el gobierno central, a través del Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, estableciendo políticas y estrategias con respecto al manejo y la gestión de las aguas, ¿sí? De ahí eso viene y se descentraliza a los gobiernos departamentales y luego a los gobiernos municipales, quienes deben hacer control, ¿sí? Sobre todas esas descargas que llegan a los cuerpos de agua y que al final serían tratados como aguas residuales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace que esa gestión sea tan compleja para ese gobierno general, gobierno departamental y gobierno municipal? Lo hace complejo que la población está aumentando en número de habitantes, ¿sí? El uso indiscriminado del recurso y la falta de conciencia, ¿sí? Entonces, fíjense, chicos, que incluso en nuestras viviendas hay ese uso indiscriminado. Por ejemplo, cuando yo voy a lavar mi auto, utilizo la manguerita bien rico, le echo unas 4 o 5 manguereadas al auto y resulta que esas aguas luego van a ser parte del alcantarillado, ¿no? Un porcentaje, ¿no? No todas. Y ese volumen de agua que se descarga hace que la capacidad del propio sistema, que por lo menos aquí en Cochabamba ha sido diseñado como un sistema combinado y alcantarillado, no dé. Entonces, cuando llega la época de las lluvias, ¿qué sucede? Colapsa ese alcantarillado, ¿no? Colapsa. Entonces, en ese sentido, hay una falta de conciencia y un uso indiscriminado del propio recurso, pero recurso como el recurso potable, ¿verdad? Que luego va a ser parte de esa gestión del agua residual. Entonces, falta de una cultura ambiental en general, hay una escasa disposición por contribuir a la solución de ese problema. El diseño de las plantas de tratamiento, algunas son sobredimensionadas, o sea que son muy grandes para lo que yo requiero, con unas tecnologías que son muy complicadas de operar y mantener, que de pronto hay de pronto algún tipo de material que yo necesite dentro de la planta que no lo consigo aquí, su disponibilidad no está en el medio, sino que tengo que mandar a traer de la China, de Corea, algún tipo de sistema de bombeo o algún químico. Entonces no estoy diseñando con elementos de la propia región que hagan que esa operación y ese mantenimiento sean fáciles para la propia comunidad. Dentro de esos aspectos problemáticos también nos encontramos que los sistemas de drenaje combinan aguas lluvias y aguas negras, que ya había mencionado. Eso hace que se rebarse la capacidad del sistema. Perdón un minuto. Perdón, chicos. Continuamos. Estábamos hablando de estos sistemas de drenaje que combinan tanto aguas negras como aguas lluvias y ya había indicado que aquí la problemática es que en épocas de precipitación se nos venga un máximo evento como lo que siempre sucede por allá en la zona de la Taquiña, un máximo evento, no tengamos la capacidad de poder manejar esas precipitaciones, esos máximos eventos y se mezclen con nuestras aguas negras y al final tenemos problemas de inundación, ¿no? Y esos problemas de inundación traen como consecuencia pérdidas económicas, pérdidas en vida, generan enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y sufrimiento de la propia población, ¿no?
tenemos lo que son, dentro de estos aspectos, las descargas de tóxicos industriales sin tratamiento previo. Entonces, fíjense, chicos, explicaré un poquito cómo es esto de las descargas manejado aquí en Bolivia. Resulta que ya les había indicado que el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente hace las políticas, ¿no? Las políticas y las estrategias públicas, ¿no? O sea, vale decir que ellos son los que hacen las normas y las reglamentaciones. Y a través de los gobiernos municipales y departamentales, entonces se debe hacer lo que es la supervisión, el control y la ejecución de lo que es el manejo de las EPSAs, ¿no? En este caso, para Cochabamba, nuestra EPSA grande es CEMAPA. Entonces, estas EPSAs son las que manejan y controlan lo que es la distribución de agua y la recolección de agua, ¿sí? Pero cuando estoy hablando de recolección de agua, fíjense, chicos, que hay industrias que directamente se pegan al alcantarillado. Entonces, sería atribución del gobierno municipal hacer que esas industrias paguen por esas descargas directas al alcantarillado, y CEMAPA, que es la EPSA, tendría que garantizar que esa descarga industrial que llegó al alcantarillado sea tratado de manera eficiente en la planta de tratamiento. Entonces, cuando hablo de planta de tratamiento, aquí estaríamos hablando de Albarrancho, ¿verdad? Pero resulta que para ello deben hacer estas descargas, estas industrias deben hacer un contrato con CEMAPA previo a esa descarga. Y el problema es ese, que no hay recursos para hacer el control y la debida inspección constante de esas propias descargas que llegan al alcantarillado. Entonces, es así como, por ejemplo, hay algunas épocas del año donde usted se encuentra o en las noticias que la laguna Lalay está eutrofizada, que recibe descargas de no sé dónde, que está llena de eutrofizaciones, que está llena de esas planticas, no eso lo vamos a ver más adelante, llenas de unas planticas que hacen que se disminuya el oxígeno en el cuerpo de agua, y eso hace que se generen olores y problemas de degradación y de depuración en las aguas. Entonces, ese sería el mayor problema, que no hay un sistema eficiente de control por parte de las autoridades a nivel departamental y a nivel municipal, que haga que se dé un cumplimiento por parte de las empresas o aspectos comerciales, pero ese lavado de los jeans, esas curtiembres que son tomadas como pequeñas empresas que al final generan unas cargas contaminantes muy altas, tanto al río Rocha como a nuestra laguna Lalay, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no hay quien haga ese control. Pero inicialmente estas industrias deberían tener un contrato con esas EPSAs y pagarle a esas EPSAs por ese tratamiento. Dentro de esos aspectos problemáticos, entonces, estas plantas que dejan de funcionar por altos costos de operación y mantenimiento, o plantas que, por ejemplo, si yo hago una evaluación de esa planta a 10 años, digamos que tengo una planta proyectada para una población de tipo rural, y la he proyectado inicialmente para 10 años, su periodo de diseño es de 10 años, y hago una evaluación de su calidad a los 5, y encuentro que esa planta no está funcionando como funcionaba al inicio, ¿no? Cuando recién se arrancó. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que muy seguramente no se ha hecho operación y mantenimiento constante, que de pronto los químicos que se están utilizando ahora estén pasados, o que los químicos nos estén adicionando en las concentraciones que se requieren, y por esos aspectos, entonces deja de funcionar la planta de tratamiento, la gente pierde la credibilidad en el propio sistema, porque el propio sistema empieza a generar olores y disgustos sobre la población, moscas, vectores, ratas, etcétera, que hacen que la gente no crea en estos sistemas, ¿no? Y no es porque el sistema no funcione, no, sino es porque no se le ha dado un eficiente manejo, tanto en operación y en mantenimiento, ¿sí?
Y cuando hablamos, chicos, de los sistemas de tipo rural, encontramos que hay condiciones que son muy deficientes para la prestación del servicio, incluso hasta con la parte de operación y administración, ¿no? Los sistemas de cobro, la fijación de tarifas, es mucho más complicado en la parte rural. Y por último, encontramos plantas que no cumplen con la normativa para la descarga, que simplemente están ahí funcionando con unos porcentajes de remoción muy bajos de la carga contaminante y, como decía yo, pierden credibilidad ante la sociedad. Bueno, y si seguimos hablando de estos aspectos problemáticos de las aguas residuales, pero ya viéndolos en forma global y dirigida a lo que es el agua, encontramos que uno de los problemas de tratar las aguas residuales es su naturaleza cambiante. ¿A qué me refiero con naturaleza cambiante? O sea, que el agua residual que yo genero en mi casa el día de hoy no tiene la misma composición a la que tiene el día de mañana. Por ahí hoy me preparé un silpanchito y no hice sopita, pero mañana sí hice sopita y lavando el huesito, entonces generé mucha grasa. Entonces van a ver que la composición es totalmente distinta día a día. Entonces eso hace que los sistemas que yo voy a proyectar puedan manejar esas cargas contaminantes variables del día, de la hora, del mes, del año, ¿sí? Hay otro problema que es con los vertidos de tipo industrial. Entonces, si ustedes piensan un poquito, no es lo mismo que yo tenga una descarga proveniente de un matadero a que yo tenga la descarga proveniente de una curtiembre, ¿no? El matadero es puro material de tipo orgánico, ¿cierto? Y la curtiembre ya vamos a encontrar otras cosas como el cromo para teñido, ¿cierto? Material mineralizado. Entonces, es distinto tratar dependiendo del tipo de la industria. Asimismo va a ser la carga contaminante. Otro problema sería el impacto que tienen las aguas lluvias sobre las fuentes no localizadas, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando tenemos esas máximas precipitaciones que se me infiltran a los alcantarillados y que luego el manejo de estas mismas se hace complejo, ¿no? Tenemos operaciones de tratamiento que a veces resultan ser ineficientes. Estoy hablando de pronto de operaciones que manejen químicos, que de pronto no he hecho una buena dosificación del químico dentro de la planta y estoy generando muchos lodos en ese tratamiento, pero estoy siendo poco eficiente en la remoción de la carga orgánica. Y tendríamos lo que son los problemas de salud pública. Evidentemente, si yo tengo un agua contaminada, entonces voy a esperar que si yo voy a estar expuesta a estas aguas contaminadas, se me pueden generar problemas de salud pública, ¿no? De morbimortalidad. Dentro de esas problemáticas que vamos a ver en este curso, chicos, vamos a encontrar que esas plantas de tratamiento en los diferentes procesos que vamos a conocer o que vamos a desarrollar en este curso, se van a generar fangos, ¿sí? Y el descargar esos fangos o el darles una disposición final a esos fangos me generan una contaminación de tipo atmosférica y una contaminación freática. Y el problema del manejo de estos fangos viene a ser costos y que es un problema complejo, ¿no? Porque se requiere cierta tecnología para hacer el manejo de los fangos. Y la tendencia últimamente es colocar estos fangos y hacerles un proceso que se llama estabilización y distribuirlo luego como abono, ¿sí? La tendencia es implementar el uso de estos fangos como fertilizantes. Bueno, si hablamos de lo que es la recuperación y reutilización de las aguas residuales, que fue la última diapositiva que acabo de mostrarles, entonces, como antecedente se tiene que las aguas residuales sin diluir eran utilizadas antes para el riego. O sea, vale decir que antes que no había muchos estudios acerca de los contaminantes que traían estas aguas residuales, pues directamente la población utilizaba estas agüitas para el riego, ¿no?
pero luego ya a medida que nos hemos ido desarrollando, nos hemos dado cuenta de que el agua con la que se riega tiene una directa relación con la propia salud de la población, y esa salud de la población es medida a través de índices de mortalidad y de morbilidad, los cuales demuestran que si esas aguas directamente de las descargas residuales se aplican para riego, son un peligro para la población, ¿no? Entonces, la situación actual sería el desarrollar el marco normativo para esos cuerpos receptores de agua, que hay un marco normativo aquí en Bolivia y que lo vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a trabajar con esas normas, pero no solo es que existe el marco, chicos, es que se aplique, es que haya quien controle, ¿no? Quien pueda estar verificando que realmente la norma se cumple. Y hay unas nuevas tendencias que es planificar directamente con la comunidad y con los entes gubernamentales. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta que todo lo que se genera en esos procesos de tratamiento de aguas residuales, tanto la propia agua que queda como efluente, como el propio residuo sólido que es llamado fango o lodo, sean reutilizables para que la población pueda darles un uso, y aparte de eso, para que haya una concientización del uso y descarga de estas aguas residuales. Entonces, ¿cuál es el papel que ustedes juegan como ingenieros en esta parte de lo que es el tratamiento de las aguas? Entonces, ustedes muy seguros, la competencia que ustedes deben adquirir aquí en la U es que puedan planificar, evaluar, construir, operar, o sea, no operar y mantener, pero sí por lo menos saber cómo se operan y se mantienen esos sistemas, y poder capacitar al personal de la planta en cuanto a ese mantenimiento y operación, ¿sí? Entonces, su competencia de formación con respecto a esta parte del tratamiento de las aguas residuales tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, para ello, en este curso vamos a aprender no todo lo que hay aquí, porque aquí hay competencias de otras especialidades, sino que del ingeniero civil. Entonces, estimación de caudales, determinación y análisis de las características del agua, esto lo vamos a aprender. Proyectos de planta de tratamiento previas al vertido del alcantarillado, de industrias, empresas y pymes, esto no vamos a ir tan a fondo, pero vamos a poder tener una idea de cómo podemos discernir o cómo podemos elegir la alternativa más apropiada cuando tenemos una X o Y calidad de agua, ¿sí? Tenemos proyectos de redes de alcantarillado, que me imagino que tienen una materia, una asignatura donde aprenden diseño de alcantarillado, no es aquí. Diseño de estaciones de bombeo, conductos de impulsión y almacenamiento. Tampoco vamos a aprender a diseñar estaciones de bombeo. Me imagino que tienen una asignatura que se llama estructuras hidráulicas, y muy seguramente van a aprender a diseñar estaciones. Selección y análisis de tipo de tratamiento acorde a las condiciones del medio. Esto sí ustedes lo van a aprender a discernir. Y proyectos de reutilización de aguas residuales. No lo vamos a ver tanto como proyectos, pero sí vamos a ver cuáles son las alternativas de reutilización que usted tiene para que esas aguas residuales vuelvan otra vez al ciclo, ¿no? Bueno, entonces es importante que analicemos que hay un ciclo, y ese ciclo se llama el ciclo del uso del agua. No es el ciclo hidrológico, sino el ciclo del uso, o sea, ¿qué pasa con ese uso del agua? Sí, inicialmente usted tiene un sistema de captación. Ese sistema de captación le va a llevar a una planta de potabilización de aguas residuales, planta de potabilización de agua potable, y esto lo va a usted a distribuir a su población. Pero al llegar a su población, la población utiliza esa agüita potable en muchos usos que les va a dar y que vamos a ver. Y a partir de esos usos que le da, un porcentaje de esas aguas viene al alcantarillado, ¿sí? Y del alcantarillado esperamos que vaya a una planta de tratamiento y por último una disposición final. Pero ya hemos dicho, ya hemos mencionado que no siempre tenemos el 100% de cobertura de alcantarillado. Entonces, un gran porcentaje de estas aguas se va a infiltrar en los suelos
contaminando acuíferos, contaminando suelos, y otra gran parte se va a ir por escurrimiento a los cuerpos de agua superficial, contaminando los cuerpos de agua superficial. Pues, pero ¿de dónde provienen esas aguas residuales? Esas aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia antropogénica. Entonces, chicos, cuando hablo de antropogénica, estoy hablando de la intrusión del ser humano en el propio recurso, ¿sí? Entonces, ya como hemos mencionado, la gran mayoría de las actividades que genera el hombre están rodeadas o necesitan el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va a ver afectada la calidad del agua. Y cuando esta agua es utilizada, o sea, por ejemplo, cuando esta agua yo ya la utilicé inicialmente para lavar un plato, por ejemplo, la agüita que yo utilicé para lavar el plato, que viene como agua potable desde el grifo, y abro la llave, lavo el plato, saco la grasa, le echo jabón, ya estoy introduciendo al cuerpo de agua jabón, grasa y todos los elementos que he comido en el platico. Muy seguramente pedacitos de tomatico, de espinacas, de verdura y todo eso se va a ir al alcantarillado, ¿verdad? Entonces esa agua ya no tendría ningún valor porque esa agua ya está yendo al alcantarillado. O sea, antes de usarla tiene mucho valor, pero ya una vez usted ya la ha usado no tiene ningún valor. Cuando hablamos de origen y tipos de contaminación, muchachos, nos encontramos que naturalmente estas fuentes de agua ya tienen unas ciertas concentraciones de ciertos materiales que nosotros podemos decir que son contaminantes, entre comillas, ¿no? Porque si son de manera natural, para la naturaleza no es contaminante, simplemente eso está ahí, pero para nosotros sí. Es así como estas aguas naturales tienen compuestos de magnesio, de calcio, de hierro, de cadmio, de arsénico, de mercurio, en muy bajitas concentraciones, que si yo la encuentro así de manera natural, yo no me voy a morir porque estoy probando un agua de esa calidad. Pero que si esos cuerpos naturales se mezclan con esas descargas de aguas residuales tanto domésticas como industriales, comienzan a elevar esas concentraciones de esos compuestos que de manera natural tenían, ya no van a ser en esos porcentajes tan bajos, sino que van a ser más altos, y esos porcentajes ya vienen a causar problemas de enfermedades y daño a los ecosistemas acuáticos. Entonces, dentro de esas contaminaciones de tipo natural así fuertes que yo podría encontrar, estaría el mercurio. Y fíjense, chicos, que es importante que ustedes sepan que la corteza terrestre está hecha de mercurio, ¿no? Y que en los océanos encontramos mucho de este mercurio, ¿no? Pero, como he dicho, las concentraciones que encontramos de este material natural son buenas en las concentraciones de tipo natural. Pero si yo adiciono ya de otras cargas que vengan a elevar esta concentración, entonces ahí es que voy a tener problemas. Otra contaminación sería, y tampoco lo llamaríamos contaminación, sino la intrusión salina, ¿no? Ustedes saben que el agua de los mares es saladita y no podemos tomarla directamente, porque si usted toma agua salada, ¿qué pasa? La sal hace que su cuerpo se deshidrate. Entonces, el agua salada no nos sirve para tomarla como agua potable para nuestro cuerpo. Entonces, tendríamos que hacer tratamientos para eliminar esa intrusión salina. Y tendríamos otro problema que es la estratificación térmica. Esa estratificación térmica no es otra cosa sino que la intensidad de los rayos solares a determinadas horas del día y en determinadas alturas sobre el nivel del mar son tan fuertes que hacen que dentro del cuerpo de agua superficial se dé una diferenciación de temperaturas dentro de ese cuerpo de agua. Entonces, en la parte superficial podemos tener temperaturas hasta de 24 grados centígrados. En la parte intermedia podemos tener temperaturas de 18 y en la parte inferior del cuerpo de agua podemos tener temperaturas hasta de 10. Entonces, el hecho de tener esa variabilidad de temperaturas en el propio cuerpo de agua hace que se alteren los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, por eso es importante considerar tanto la intrusión salina como la estratificación térmica.
Otros compuestos que tenemos de contaminación, reflejados en la contaminación de tipo natural, son los hidrocarburos y otros productos derivados de los hidrocarburos, ¿no? Aquí estoy hablando, por ejemplo, de los derrames de petróleo, de diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tenemos los de origen humano, o sea que ya hemos dicho que el humano es simplemente la consecuencia de de la intrusión antrópica sobre el propio recurso que tiene el hombre. Y hay 5 focos principales de contaminación. El primero serían los residuos urbanos, ¿sí? Estos residuos urbanos, que fíjense chicos, aquí he hecho el esquemita de la cuenca. Tenemos una cuenca y se supone que todos los recursos nacen en esta cuenca, ¿no? Los arbolitos como productores de oxígeno, entonces tengo el aire, la cobertura vegetal, entonces tengo el suelo donde puedo plantar y puedo sacar mi alimentación, y los cuerpos de agua que nacen en las cuencas, ¿no? En las cuencas. Entonces tengo mi cuenca, pero de esa cuenca yo necesito extraer agua, y ahí volvemos a ese ciclo del uso del agua, extraer agua para abastecer a una población. Entonces traigo agua para abastecer esa población y esa población la usa y me genera lo que son los residuos urbanos, donde yo voy a considerar como residuo urbano esa generación de aguas, tanto domésticas como industriales, como comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las aguas que se me generan aquí en la ciudad, en las ciudades o en los centros poblados. Tenemos las aguas lluvias, y estas aguas lluvias, cuando hablo aquí de foco de contaminación y hablo de contaminación antropogénica, ¿a qué me refiero? Fíjense muchachos que cuando el hombre o las zonas se empiezan a desarrollar, alguna población se empieza a desarrollar, a industrializar, ahí lo que se genera el transporte, hay más fábricas, hay más industrias que me generan gases, ¿sí? Como el monóxido de carbono, como el metano, como el sulfuro de hidrógeno, y estos gases se van a la atmósfera y hacen que se produzca el efecto invernadero, ¿sí? Y entonces ahí vienen a ver los procesos de cambio climático, ¿sí? Entonces aquí lo estoy mencionando, aguas lluvias, ¿por qué? Porque una vez cae una precipitación y hay esos gases aquí en el ambiente, estas lluvias hacen que esos gases que hay en el medio se entren o se caigan, esos gasecitos vayan y se diluyan en las aguas y caigan a los cuerpos de agua y acidifiquen, o sea, estos gases bajan el pH del agua una vez caen como forma de precipitación, como lluvia ácida. Entonces, acidifican los cuerpos de agua y ya estaríamos generando una contaminación por parte de la lluvia, ¿sí? La agricultura y la ganadería también generan, por ejemplo, el popó del ganado genera mucho metano y mucho sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces también son gases de producto invernadero. Y cuando hablamos de la agricultura, entonces la agricultura de uso extenso utiliza herbicidas, pesticidas, todo lo terminado ahí en sida, que viene y me contamina también a los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Y la navegación, ¿no? La navegación también es otra actividad antropogénica contaminante. ¿Por qué? Porque estos motores que tienen las embarcaciones funcionan con motor, ¿cierto? Con motor a diésel. Y esas también emiten ciertos gases, y aparte de eso, cuando se hace el desmontaje del propio motor, esas concentraciones de diésel pueden caer a los cuerpos de agua, ¿sí? Y los residuos de tipo industrial que se estarían virtiendo a a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, sí, chicos, si hasta ahí tienen alguna pregunta. He ido avanzando sin preguntarles nada porque tengo como el afán de que hasta la otra semana ya nos vamos nivelando, ¿no? Miren las diapositivas y a ver si hay alguna pregunta que resulte, y si no, seguimos avanzando. Denle una miradita a las diapositivas. Avanzamos entonces.
Bueno, entonces como vertidos urbanos tenemos que se asume lo que sale de las viviendas, la parte residencial, comercial e institucional, y se asume que entre un 70 a un 90% de lo que usted consume diariamente de dotación es de agua potable, pero solo del agua potable es el 100, ¿verdad? Pero solo entre el 70 al 90% eso va a ir al alcantarillado. Entonces, esas fluctuaciones que mencionaban anteriormente, de que no todos los días voy a tener las mismas cargas contaminantes, me van a generar unos picos máximos durante el día y en la noche. Entonces vamos a tener que hay unos picos máximos cuando, por ejemplo, en mi vivienda, cuando está la mayor cantidad de gente en mi casa y yo me estoy bañando, me estoy duchando, he utilizado el servicio sanitario, esto en la mañana, ¿no? Cuando me levanto, entro al baño, tomo una ducha, tomo mi desayuno y hago todas mis actividades previas a salir. Muy seguramente en la tarde no hay nadie, o si llego a almorzar de pronto en la hora del mediodía también voy a encontrar un pico, y en horas de la noche cuando todos volvemos a la casa, eso es hablando de una situación de no pandemia, ¿no? Cuando todos estamos trabajando, estamos yendo a la universidad. Entonces hay una diferenciación o unas fluctuaciones que se dan durante el día de esa propia descarga, tanto en caudales máximos como caudales mínimos, ¿sí? Y obviamente esto va directamente relacionada con la carga contaminante. Y esa carga contaminante, vamos a ver chicos el día de mañana, que esto se mide en un parámetro que se llama DBO y en sólidos suspendidos, ¿sí? Y estos van a seguir el mismo patrón de comportamiento que los propios caudales. Vale decir que si yo tuve un pico máximo a las 8 de la mañana de caudal, asimismo en ese pico máximo 8 de la mañana voy a tener la mayor carga contaminante de DBO y de sólidos suspendidos en la descarga, ¿sí? Entonces la actividad doméstica produce principalmente residuos de tipo orgánico, pero el alcantarillado arrastra además otro tipo de sustancias como son las emisiones de los automóviles, como que contendrían hidrocarburos, metales pesados, sales, ácidos. Y esto como lo mencioné ahora, ¿no? A través de la lluvia ácida, ¿no? Todo esto va a llegar al alcantarillado, o cuando están lavando los propios autos también pueden haber descargas de esto, ¿no? Bueno, y las aguas lluvias, como ya había dicho, ya van a arrastrar todo lo que contenga el aire, el medio ambiente y también todo lo que contenga el suelo, ¿no? El material que está en el suelo también lo introduce al alcantarillado, ¿no? Los volúmenes de precipitación máxima, ya había indicado eso anteriormente, que pueden sobrepasar la capacidad de esos sistemas combinados de alcantarillado, que lo ideal sería, chicos, que cuando ustedes estén trabajando y sean contratados para diseñar un sistema de alcantarillado, ya sea de un condominio, de una zona rural que esté en propio desarrollo, es que siempre piensen en diseñar alcantarillados de tipo separado, ¿no? Tener el sanitario aparte del alcantarillado pluvial, con el objetivo de que puedan darle una reutilización a esas aguas lluvias que están cayendo, y que la capacidad o los diámetros de tubería que usted calcula para el alcantarillado combinado van a tener que ser mucho más grandes que los diámetros de tubería que usted estaría calculando si es un alcantarillado tipo separado, ¿no? Obviamente, como costo de inversión inicial es mucho mayor tener un alcantarillado separado, porque estoy proyectando dos tipos de sistemas de transporte y de distribución de agua, que tuviera que programar o diseñar uno solo que es combinado, ¿no? Hay que saber que eso se va a compensar con el tiempo, ¿no? Luego no voy a tener esos problemas que estamos teniendo, que tenemos siempre cada año en Cochabamba de inundaciones, ¿no? Donde es una pena ver cómo la gente pierde sus cositas, se enferma, y aparte de eso, se dañan los propios sistemas, ¿no? Bueno, y el agua de la agricultura y la ganadería, que ya había indicado el uso de pesticidas, de herbicidas, etcétera, etcétera, que podrían estar vertiéndose a los acuíferos y contaminando los cuerpos de agua, ¿no?
Esto ya lo había mencionado, entonces esto ya no lo voy a repetir. Simplemente les queda en sus diapositivas para cuando estén estudiando, tengan el material ahí escrito. Entonces, esa tablita la he puesto, chicos, para que ustedes visualicen y observen que dependiendo del tipo de industria que usted tenga, fíjense, son las sustancias contaminantes principales que vamos a encontrar en el agua. Entonces, por ejemplo, para la construcción, para esos edificios que están construyendo y que ellos utilizan tanta agua para hacerlos vaciados y que parte de esa agua va al alcantarillado, entonces, ¿qué se genera? ¿Qué se espera que haya en esas aguas? Sólidos en suspensión, provenientes del cemento, de la arena, de la arcilla, de lo que estén mezclando, ¿no? De los propios ladrillos, etcétera. También voy a encontrar metales y voy a encontrar que los pH van a ser bajos. Del sector minero, entonces en la explotación minera vamos a encontrar sólidos en suspensión, pues obvio, porque el minero, ¿qué es lo que hace? Da golpe a la mina, ¿no? Y está generando material particulado, entonces voy a tener, y también utiliza agua para la extracción y limpieza del material que ha obtenido. Entonces voy a tener sólidos en suspensión, metales pesados, materia de tipo orgánico, pH, una fluctuación en el pH y cianuros, ¿por qué? Porque en la explotación minera utilizan dinamita, ¿verdad? La dinamita tiene cianuros, ¿sí? Entonces, fíjense, cada rubro industrial me produce una sustancia contaminante. La producción de energía me genera calor. Entonces, esa generación de calor que hace que los cuerpos de agua incrementen su temperatura. Y al incrementar su temperatura, ¿qué pasa, chicos? Si un cuerpo de agua, una laguna, incrementa su temperatura, ¿qué puede suceder? ¿Cuál sería el efecto? Los escucho. ¿Qué pueden pensar ustedes que es el efecto? Anímense a hablar. Se va a dar la evaporización. Se va a la vaporización. ¿Qué más puede pasar aparte de vaporizar? Si se incrementa la temperatura del agua. Digamos que está en unas 20, la temperatura del agua fresca está entre 18 a 20 grados. Y si se está generando energía o se vierte algún líquido caliente al agua, digamos que a unos 36 grados, el cuerpo de agua fluctúa de 20 a 36 grados. ¿Qué sucedería en ese cuerpo de agua si es una laguna? Se Puede destroza. llegar a gases, Perdón, no te escuché bien. ¿Puede qué depende de cosa? las composiciones, ¿no? Eso, descomposición de qué cosa. Pero puede llegar a formarse gases, Gases, sí. ¿Qué más pasa dentro de ese cuerpo de agua? bueno, eso depende de los desechos que se pueden encontrar. Si es una fuente natural, ¿qué puede pasar si le estoy incrementando la temperatura? ¿Qué pasa con los ecosistemas que hay ahí? Mueren. Mueren, chicos. Y es importante, chicos, que nosotros a veces como ingenieros civiles descuidamos o no pensamos en esta parte tan importante, pero que pensamos que es solo del ambiental y no, es mentiras, no es solo del ambiental, sino que es de todos, que son los propios ecosistemas, porque los ecosistemas son los que dan balance y equilibrio y recarga a la cuenca. Y de la cuenca es que sobrevivimos, de la cuenca es que tomamos todos nuestros recursos. Entonces, siempre, chicos, les recomiendo cuando estén haciendo sus identificaciones de problemas dentro de los proyectos, mencionen eso, que parte de la justificación y de la identificación del problema, de hacer o de pensar en un sistema de tratamiento de aguas residuales, es ese, es proteger los ecosistemas y también la vida humana, o sea, no solo al humano, sino también en los ecosistemas que son los que nos dan soporte a la vida, ¿ya? Bueno, entonces asimismo ustedes podrían ir revisando cada uno de estos rubros industriales y fijarse que cada rubro industrial genera a ese cuerpo de agua diferentes sustancias contaminantes que van a llegar a la planta
y que yo no voy a decir, ay, voy a hacer unas rejillas para eliminar estos sólidos. No, yo voy a hacer un tratamiento en conjunto donde pretendo eliminar la mayor cantidad y la mayor concentración de todos estos contaminantes que van a llegar a esa planta, a esa petar, y voy a procurar que esas estructuras que diseñe sean totalmente eficientes, tanto en disminución de carga orgánica como carga inorgánica, como microorganismos. Y van a ver que a medida que vamos avanzando, van a darse cuenta quiénes son esas cargas, de dónde vienen esas cargas y qué estructuras o qué procesos unitarios van a ayudarme a disminuir esa carga contaminante. Que al final, chicos, es muy complejo y es muy difícil decir que de una petar sale 100% eficiente, pura. No lo sale. Sale con una cierta carga, pero lo ideal es que esa carga que resulte ya al medio ambiente no genere ningún tipo de impacto. Y recalco, ¿no? Ese impacto va medido no solo sobre el ser humano, sino también sobre los ecosistemas acuáticos. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento de esas aguas residuales? El objetivo sería remover sustancias contaminantes provenientes de desechos líquidos municipales, industriales, agrícolas, etcétera, de todos esos desechos que me llegan y producir al final un efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido conveniente para su disposición o reutilización. Entonces, ojo, me pellizco aquí. Cuando yo diseño plantas de tratamiento, debo pensar en dos cosas: en el efluente, o sea, en el agua que sale al final, en el efluente final, y en la producción de lodos. ¿Qué voy a hacer con los lodos y qué voy a hacer con el efluente? ¿Cómo voy a disponerlos? ¿Sí? Y pensando siempre en darle una reutilización, no invertirlo directamente al cuerpo de agua. Entonces, aquí he puesto un cuadrito que maneja la OPS que me pareció bastante interesante, que siempre lo presento en mis cursos, donde muestra, ¿no?, cuál es el objetivo de los tratamientos considerando ciertos aspectos o ciertas etapas cuando sustentamos un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando usted sustenta un proyecto, muy seguramente va a decir, de tipo técnico, mi sustentación o mi justificación de tipo técnico, mi justificación de tipo ambiental, mi justificación de tipo social, mi justificación de tipo económico. Entonces, esto le permite a usted tener una guía de cuál va a ser ese objetivo, tanto a un plazo inmediato, un plazo corto, un plazo largo, y cuál va a ser el objetivo final, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, el aspecto de salud. Obviamente el aspecto de salud, ¿cuál sería el objetivo? Mejorar el nivel de salud de la población. ¿Por qué? Porque si usted está descargando estas aguas residuales con un tratamiento ineficiente o las descarga así directamente del alcantarillado al cuerpo de agua, ¿qué pasa? Ese cuerpo de agua se contamina y muy seguramente de ese cuerpo de agua se toma agua para abastecimiento y la población se me va a enfermar. Entonces, es importante que como aspecto de salud, el objetivo final sería mejorar el nivel de salud. Como aspecto técnico, entonces yo voy a buscar que esas plantas de tratamiento tengan una buena operación y un mantenimiento de ese efluente que está saliendo de la planta, y obviamente mi objetivo final va a ser un mejoramiento a nivel técnico. ¿Y este mejoramiento cómo se da? Que usted como ingeniero, una vez diseñe, proyecte, implemente y construya ese sistema, le enseñe al operador de la planta cómo hacer operación y mantenimiento constante, ¿no? De tipo ambiental, pues obviamente yo no espero generar emisiones al ambiente, pero desafortunadamente con las plantas de tratamiento se generan emisiones, pero la idea sería mejorar el propio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay dos aspectos. Cuando usted trata las aguas, entonces está disminuyendo, perdón, la carga contaminante. Y al disminuir la carga contaminante, entonces hace que esos cuerpos de agua no se vean tan afectados. Pero muchos de esos tratamientos, chicos,
generan gases. Y si esos gases no son quemados o son utilizados en la planta como para generación de energía, esas gases van a estar en el ambiente, en la atmósfera, como gases de efecto invernadero, y a un determinado periodo, un periodo que es largo, que no es inmediato, ese efecto invernadero se va a ver proyectado en la zona, ¿no? Sociales, obtener colaboración de los posibles usuarios, entonces mejorar también el estándar de vida de la zona donde se está proyectando. Y de tipo económico, entonces optimizar esa inversión, esa subvención que usted tiene por parte del gobierno o de ONGs o o del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, todos esos préstamos que el gobierno logra obtener para estos proyectos de agua potable y saneamiento, entonces hay que optimizarlos, y al optimizarlos entonces podemos ver más adelante cómo se mejora la calidad de vida de las personas donde se están instaurando estos proyectos, y obviamente al mejorar la calidad de vida de ellos se mejora la productividad y el nivel económico. Entonces hay unos efectos causados por las aguas residuales. Dentro de ellos tenemos que estas aguas residuales introducen en el agua agentes tóxicos y organismos patógenos que van a provocar problemas posteriores de salud pública, ¿no? Estos van a reducir, y un compañero nos dijo, ¿no? Va a reducir el oxígeno, va a reducir el contenido de oxígeno por la oxidación química o biológica. Entonces, al reducir el oxígeno hace que estas aguas tomen algún olor y se generen cargas contaminantes mayores, y se vea lo que es el efecto de degradación o depuración de las aguas, que es tornarlas de una coloración negra o amarillenta o oscura, con generación de olores que producen moscas, que atraen ratas, que atraen muchos vectores en la zona que pueden perjudicar a la propia población. Y provocan lo que es el fenómeno de la eutrofización, que más adelante vamos a tocarlo con más detalle, que es simplemente que estos cuerpos de agua que tienen muchos nutrientes, como son el nitrógeno y el fósforo, entonces se poblan, llamémoslo así, se llenan de material vegetal en la superficie, y este material vegetal hace que no se introduzca agua, ¿verdad? No se introduzca oxígeno al cuerpo de agua, haciendo que ese cuerpo de agua empiece a tornarse putrefacto, ¿sí? Y por último sería la sedimentación de los lodos, que causan la pérdida y la capacidad de almacenaje, y el lodo que yo acumulo puede reaccionar después de estar depositado, ¿no? Esos lodos pueden llegar a ser tóxicos, chicos. Entonces los objetivos típicos del tratamiento van a ir en pro a esos efectos, ¿no? Primero, salud pública. Para la salud pública necesito remover patógenos. Segundo, conservar oxígeno disuelto. Entonces, el efecto era disminución de oxígeno disuelto, y el objetivo ahora sería conservarlo. Prevenir la eutrofización, prevenir sedimentación, evitar que compuestos tóxicos entren al agua. Esta es la misma diapositiva, pero en positivo, ¿no? Para eso usted debe considerar como ingeniero la factibilidad técnica y económica del sistema de tratamiento a proponer. Entonces, cada tecnología ambiental debe ofrecer diferentes opciones de tratamiento, ¿sí? Vamos a ver, chicos, que para el tratamiento de las aguas residuales hay diferentes procesos de tipo físico, químico y biológico, o también pueden ser llamados de tratamiento primario, secundario o terciario. Y vamos a ver que esas unidades se van a mezclar, o sea, usted como ingeniero va a tener la opción de poder elegir diferentes unidades para hacer el tratamiento físico, o para hacer el tratamiento químico, o para hacer el tratamiento biológico. Eso ya va a depender de su criterio como ingeniero. Y evidentemente esa tecnología que usted propone, o ese tren de tratamiento, porque así es llamado, tren de tratamiento, esas unidades que usted propone para el tratamiento, tienen un costo, ¿no? Y van a requerir con el tiempo de operación y mantenimiento. Entonces, para eso, muchachos, lo primero que vamos a observar en este curso es cómo vamos a determinar esa carga contaminante, que puede ser minimizada o prevenida.
Esas tecnologías tienen que ser sostenibles. ¿Y qué quiere decir sostenibles? Que durante todo el tiempo del periodo de diseño, esto también ya había mencionado anteriormente, tienen que funcionar igualito que como funcionó el primer día en la planta. ¿Ya? Entonces, eso es ser sostenible. Que cuando yo haga la valoración de esa planta, ya siga funcionando. Debe ser apropiada a las condiciones locales, aceptada por la comunidad. O sea, yo no voy a ir a meterme a diseñar una cosa que ellos de pronto ay, no, vean, la mejor tecnología para ustedes es la nanofiltración, o sea, utilizar membranas de 1 nanómetro de diámetro. Esos equipos son alemanes, son una maravilla. Usted lo compra y se olvida de ellos, o sea, hasta con mentiras va a la población por venderle solo el equipo, ¿no? Y llegado un momento, esas membranitas se colmataron, ya no funcionaron, se tiene que volver a llamar a Alemania para que esas membranas vuelvan y se las manden, y la comunidad no lo va a aceptar, ¿verdad? Sino que tenemos que pensar a quién estoy proponiendo y qué tipo de tecnologías ellos van a poder manejar, operar y mantener en el tiempo. Obviamente, esas tecnologías deben ser a costos que ellos mismos puedan refinanciar o puedan mantener durante el tiempo a través de las tarifas que pagan o de las subvenciones del propio gobierno, y deben ser de muy buena eficiencia, de simple construcción, operación y mantenimiento, de alto grado de confiabilidad y accesibilidad, y que hace uso extensivo de recursos económicos que ya existen, ¿sí? O sea que yo no voy a estar obligando a la población a que se haga un préstamo, sino que con el recurso que ya hay, que le está dando el gobierno, o que le está proporcionando una ONG, o que le está dando el BID, etcétera, etcétera, que con eso que tienen, con ese recurso, diseñar, construir, operar y mantener ese sistema, y que funcione en forma continua, con la cobertura la cual fue propuesta en su memoria de diseño. Si me dice voy a tener una cobertura en los 5 primeros años del 60% de la población, pero que a los 10 años ya voy a tener el 100%, que eso se cumpla, ¿no? Que esas estructuras vayan siendo eficientes durante el tiempo, y que aparte de eso, si he ido construyendo o diseñando por etapas, esas etapas se realicen en los tiempos que están programados en su memoria de cálculo. Se requiere entonces de una muy buena planificación, ¿no? Entonces, para ello yo debo de hablar con la comunidad si realmente a ellos les interesa tener un tratamiento de aguas residuales, o si es mejor tener la iglesia, o si es mejor tener la canchita, ¿no? La comunidad es la que tiene la respuesta. Si ellos quieren esa planta, si ellos ven la necesidad, eso va a funcionar, va a operar, se va a mantener durante el tiempo, vale decir, va a ser sostenible. Entonces es importante que la comunidad esté totalmente involucrada en la selección de su tratamiento y en la selección de todos sus proyectos. ¿Tendrá el tratamiento un impacto significativo en la salud pública y en la calidad ambiental de la región? Entonces, ojo chicos, que con esta pregunta es que usted puede hacer que la población o la comunidad realmente desee ese proyecto, ya sea de agua potable o de saneamiento básico. Y cuando hablamos de saneamiento básico ya hemos dicho que no solo es el alcantarillado, sino el tratamiento de las aguas, ¿no? ¿Puede la contaminación ser prevenida o minimizada tomando medidas en el ámbito industrial y aplicando tecnologías de recuperación y de reuso? Entonces esto también es algo que podemos cuestionarnos previo a los diseños, ¿no? O a la selección de la tecnología, ¿verdad? Ver si esa tecnología puede minimizar la propia generación de aguas, ¿no? A través de la separación de desechos puede hacerse más barato su tratamiento. Criterios que ayudan a tomar la decisión son la densidad poblacional y el caudal a tratar. Entonces, esas tecnologías seleccionadas van a depender de la cantidad de agua residual que usted va a tratar, la calidad deseada del efluente, el uso esperado de la fuente receptora. Entonces, cuando hablamos de cantidad y composición de las aguas residuales, entonces el consumo de agua depende de los hábitos culturales y de las condiciones de vida. Entonces, no es lo mismo la cantidad de agua que se consume aquí en Cochabamba
o la misma cantidad de agua que se consuma, por ejemplo, en Oruro, ¿no? Por el clima, por la temperatura de la zona. Entonces, fíjense, chicos, que de pronto Oruro en épocas de invierno, he visto yo los reportes del tiempo, yo conozco, he estado en Oruro unos 3 días y he muerto de frío realmente. Muy seguramente los patrones culturales allá son totalmente distintos que aquí. De pronto aquí nos podemos dar una ducha en la mañana, tempranito antes de salir a la U. De pronto en Oruro tenemos que dárnosla al mediodía, ¿no? Y de pronto los gastos o los consumos de agua sean totalmente variados, y eso lo vamos a ver mañana en la norma, chicos. Acorde a la norma, vamos a ver que según la zona en la que nos encontremos aquí en Bolivia, nuestra norma boliviana, vamos a ver que hay unas dotaciones, ¿no? Y esas dotaciones, ¿de qué dependen? Del clima y de los patrones culturales, ¿no? Entonces, es importante considerar que esa cantidad de aguas residuales que se genera va a depender de esos hábitos culturales y de las condiciones de vida que tengamos. La generación de agua residual no es igual al principio y al final de la semana, o sea, es esa variabilidad que mencionaba anteriormente, ¿no? De pronto en fin de semana puede ser que todos estemos en la casa y se genere mucha más agua residual, o puede ser que el fin de semana nos fuimos para otro lado y no estamos generando residual en ese lugar donde vivimos, sino en otra parte, y las concentraciones o las cargas de esas aguas residuales sean totalmente distintas, ¿sí? O sea, existe una correlación, como ya había mencionado, entre agua residual y la carga contaminante. Entonces, mientras tengamos una mayor cantidad de agua residual, así mismo va a ser la cantidad contaminante. Y las aguas residuales entonces son peligrosas, ¿por qué? Porque tienen una alta concentración de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, fíjense, muchachos, que una persona evacúa diariamente en las aguas residuales de 10 a la 11 a 10 a la 13 bacterias de E. coli. Estas bacterias E. coli son indicadores de contaminación fecal, ¿sí? Dentro de esas E. coli, entonces yo puedo decir que está la Giardia, la ameba, la entoameba, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente el E. coli quiere decir que, ay, ya me morí si me comí una E. coli. O sea, si de pronto yo no me lavé bien las manos y fui al baño, hice el 2. Me fui a lavar las manos y dejé sucia la llave, ¿no? El grifo. Y de pronto viene otro y toca el grifo y no se lava bien las manos. Y ahí está con su E. coli en la manito. No necesariamente quiere decir que este ya se fue a enfermar, que le fue a dar, va a tener 5 días de incapacidad por haber tocado E. coli. No, sino que ese E. coli simplemente es un indicador de que ha habido una muestra fecal, ¿no? De que ha habido una contaminación de tipo fecal. Pero también puede ser indicador de que dentro de esa muestra fecal hay microorganismos patógenos que pueden causar enfermedad, ¿ya? Entonces, el número total de bacterias evacuadas es relativamente inofensiva, ¿no? Lo que les estoy indicando, es casi 10 a la 3 veces mayor, ¿sí? Entonces, tenemos muchos microorganismos dentro de nuestro estómago y dentro del intestino grueso, que es el último, ¿no? El que viene a dar la salida a las heces fecales. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de microorganismos. Pero como indico, no necesariamente quiere decir que esos microorganismos estén infectados de una enfermedad, simplemente quiere decir que hay contaminación fecal. Aparte de las aguas residuales presentan bacterias no patógenas, que es lo que he indicado ahora, que descomponen la materia orgánica, y van a ver que esa parte del tratamiento de las aguas residuales es bien interesante, es muy bonito, ¿no? Cómo esos propios microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino y llegan a las aguas residuales, y luego entran a esas plantas de tratamiento de aguas residuales, y si utilizamos tratamientos de tipo biológico, cómo se potencializan todas esas bacterias en esos tratamientos, ayudándonos a hacer la propia degradación y depuración de esas aguas. Eso es muy interesante. Bueno, entonces, la importancia sanitaria del agua potable estaría dada porque hay enfermedades de origen hídrico y enfermedades debido a la falta de agua. Esas de origen hídrico son aquellas que transportan el agua contaminada, o sea, por ejemplo, son zancuditos
que tienen parte de su desarrollo larvario dentro de las aguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Zika, el chikungunya, la malaria, la fiebre amarilla son enfermedades de origen hídrico, ¿no? Donde el zancudito, donde el vector, parte de su ciclo lo cumple en el agua y luego viene, pica e infecta y enferma, ¿no? Entonces la idea es no tener aguas estancadas. Y otras enfermedades debidas a la falta de agua, que son un serio riesgo para la salud, porque hace imposible mantener la higiene personal y la limpieza de lo que son los utensilios de cocina y la ropa. Hay por ingestión o bebidas de alimento y tenemos el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis, la enterobiasis, la poliomielitis, la escariasis. Y por falta de higiene, la sarna, tracoma, fiebre tifoidea, por contacto, esquistosomiasis, draculiasis y por vectores acuáticos, que fue lo que mencioné al principio. Entonces hay diferentes patógenos que se encuentran en las aguas y que nos pueden causar enfermedades. Dentro de esos patógenos tenemos a los virus. Entonces fíjense chicos, si recuerdan cuando al inicio comenzó la pandemia del coronavirus, lo que nos decían era lávese las manos, échese alcohol constantemente y no se pase las manos por la cara, ¿no? O llegando a su casa, quítese toda la ropa, quítese los zapatos o pase sus zapatos por la bandina. Y hacíamos todas unas locuras antes de entrar a la casa, prácticamente nos desvestíamos, estábamos en la calle, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí, Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa con los virus, muchachos? Los virus son agentes que no tienen células, y no son células. Ellos se multiplican dentro de las células. Entonces, ¿por qué eran todos esos cuidados que nos hacían tener antes de llegar a nuestra casa y comer algún alimento o tocar a alguien o saludar a alguien? Porque resulta que ellos por sí solos, si usted los tiene en la manito, no pasa nada. Ellos necesitan es de una célula viva para reproducirse. Entonces, si usted cogía y se quitaba su barbijito y no se ha lavado las manitos y se pasa luego las manitos por la nariz, por la boca o por los ojitos, son zonas húmedas, ¿sí? Donde esas zonas húmedas están directamente interrelacionadas con las células de protección a los ojos, a las fosas nasales, están en la saliva, que van a adentrarse entonces de esa manera por esas zonas húmedas estos virus y ahí se van a reproducir. Y así mismo es en las aguas residuales, ¿sí? Ellos no, como son acelulares, lo que pasa es que llegan a los cuerpos de agua y no los puedes tratar de manera fácil, sino que tienes que dejar que ellos cumplan su ciclo de vida, que generalmente es entre 10 a 20 días. Ahí es que se eliminan, ¿no? Entonces, ese es el problema de los virus, que difícilmente puedes atacarlos con medicamento. Entonces, si a alguno le dio coronavirus, ha de recordarse que le mandaban acitromicina. Acitromicina, ¿qué es? Es un antibiótico. Pero esa acitromicina la mandaban a usted para prevenir que le fuera alguna infección de tipo respiratorio, ¿cierto? Le mandaban paracetamol. ¿Paracetamol para qué? Para bajar la fiebre y el malestar, ¿cierto? Y de pronto le mandaban a consumir, vitaminas para subir las defensas, pero no le podían dar nada a usted directamente para el virus, ¿no? Lo que le daban era simplemente para mantenerlo a usted fuerte, para que ese virus no fuera a propagarse o darle tan fuerte en su cuerpo, de tal manera de que llegase a haber infección de tipo respiratorio y se cerrasen sus vías respiratorias, ¿no? Y de ahí venir un colapso, ¿no? Con las bacterias, chicos, estas bacterias sí son organismos unicelulares, entonces vale decir que como ellos ya son células, yo puedo utilizar químicos para eliminarlas de manera fácil. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le da una gripita y esa gripita ya viene con un moco amarillo, entonces el doctor le pregunta, ¿tiene fluidez nasal? Entonces usted dice, sí, ¿de qué color es? Le va a preguntar, ¿es blanco, es amarillo o es verdoso? Entonces, si está entre amarillo y es verdoso, entonces el médico le va a decir, eso ya es infeccioso y le va a mandar un antibiótico. Entonces, ¿el antibiótico qué hace? El antibiótico lo que hace es destruir la pared celular de la bacteria y así la elimina, ¿no? Entonces es así como cuando usted tiene una infección bacteriana en su cuerpo, le mandan a tomar el antibiótico
entre 5 a 7 días, ¿no? Y eso garantizaría que todas esas bacterias que están en un periodo de crecimiento, ya sea inicial, en meseta o en decadencia, mueran. Por eso lo mandan 7 días, para que todo el ciclo de crecimiento de las bacterias sea cubierto y mueran todas esas bacterias, ¿sí? Entonces, dentro de esas enfermedades causadas por bacterias en el agua tenemos el cólera, la fiebre tifoidea, la paratifoidea, la disentería basilar y las enfermedades diarreicas. Y vamos a ver, chicos, que en el tratamiento de las aguas residuales es efectivo el tratamiento con desinfectantes para eliminación de microorganismos. Luego tenemos los parásitos, que son organismos de tipo microscópicos, que son heterótrofos y poseen núcleo y órganos membranosos. Entonces, estos parásitos sí se pueden destruir porque ellos ya tienen núcleo, fíjense chicos, y tienen orgánulos membranosos. Entonces, cuando usted tiene alguna infección parasitaria, ¿sí? Por parásitos que le mandan un antiparasitario, ¿cierto? Y ese antiparasitario se lo hacen tomar, puede haber unos que son de toma de 3 días, que son bien concentrados, o que son durante 10 días, y eso le causa a usted un malestar general en el estómago, le hace arder la boca del estómago, le da un sabor metálico en la boca. ¿Y eso es por qué? Porque ya está dañando este núcleo y este orgánulos membranosos que tienen esos parásitos. Pero ojo, los parásitos son bien engañosos. Ellos se enquistan, ellos forman quistes. Entonces son vivísimos. Cuando se sienten atacados, a sus bebés, llamémoslos así, a los que han dejado en la etapa inicial de crecimiento, se enquistan, se forman como unas bolas así, donde se protegen y no siguen haciendo su ciclo de crecimiento. Se enquistan. Y entonces, ¿cuál es la idea con estos antiparasitarios que le mandan? Que después de 20 días usted vuelva y tome otro antiparasitario con el objetivo de lo que se enquistó en la primera etapa, lo mate en esta segunda, ¿ya? Que no les dé tiempo a que se vuelvan a enquistar. Eso es con los parásitos. Y vamos a ver, chicos, que en el tratamiento de las aguas residuales vamos a tener una unidad de tratamiento que son los filtros, y estos filtros van a garantizar que estos parásitos se queden adheridos al medio filtrante, pero para garantizar que no sigan con esa etapa de crecimiento, que vayan a causar luego impacto sobre las aguas una vez hayan sido vertidas a los cuerpos de agua, tenemos que garantizar un tiempo dentro de la unidad, ¿no? Para que estos sean totalmente eliminados. Bien, chicos, ¿qué preguntas tenemos? Si se han anotado pronto alguna pregunta, ¿qué preguntas tienen al respecto? Era una duda, bueno, más que una curiosidad. En el caso de poner o de reutilizar aguas pluviales, ¿cuántas veces se puede reutilizar o solamente para una? Bueno, cuando estás hablando de reutilizar, habría que pensar en qué tipo de uso le estás dando, ¿no? Porque puede ser que esa agua pluvial tú la estés usando para el lavado de la vivienda, no sé, para regar tus plantas, o sea, no te entiendo qué quieres decir, que cuántas veces lo debo reutilizar, o sea, cuál es el contexto, o sea, si la utilizas, ya se fue, ¿no? No puedes reutilizarla, o sea, explícame bien qué es lo que me quieres dar a entender. Para uso de limpieza doméstica podría ser también. Ah, ya, bueno, tú quieres utilizar esas aguas pluviales. Vamos a ver, no, este curso no es el que pensé que les iba a enseñar a diseñar sistemas pluviales. No, este curso no vemos esto. Cuando tú haces captación de aguas lluvias, generalmente haces a través de techos, ¿verdad? Pero si estamos hablando de efluentes que tienen que ver con aguas residuales, fíjate que es distinto, ¿no? Una cosa es que esté pensando en reusar el agua de lluvia para las actividades de la vivienda, donde tú tendrías que verificar el área de techo y a través de esa área de techo, entonces calcular una canaletica que vaya y caiga a un sistema de almacenamiento, ¿cierto? Y de ese sistema de almacenamiento vas a proponer el uso.
Pero entonces yo me imagino que lo que me quieres preguntar es que cuánto tiempo puede estar eso ahí almacenado para usarlo dentro de la vivienda, ¿no? Porque puede ser que haya un periodo de lluvia muy grande y luego un periodo de sequía. Y obviamente ese almacenamiento va a depender de la capacidad del tanque que tú estés almacenando. Vale decir que si yo tengo agua estancada dentro de un tanque de almacenamiento, esa agua puede volverse insalubre, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar ahí tapada, no va a tener oxígeno y se va a ir degradando. Entonces me imagino que tu consulta viene a eso. Entonces la idea es que tú como ingeniero pienses en el volumen que estás captando a través de ese sistema de almacenamiento y que ese volumen sea usado directamente para esas actividades de la vivienda. Y si no es usado, fíjate que hay técnicas de repotabilización del agua que desafortunadamente en este curso no vamos a ver, pero que te las voy a mencionar. Son técnicas a nivel domiciliar que tú podrías utilizar para volver a filtrar esa agua, ¿sí? Esa agua que de pronto ya se está depurando, para volverla a filtrar y para desinfectarla, ¿no? A través de mecanismos muy sencillitos como es el uso de la lavandina, es el uso de pronto de la penca de la sábila, haciendo un tipo de coagulación, floculación, y obviamente teniendo la precaución de darle el manejo apropiado a esas aguas en el almacenamiento y transporte hacia los usos que vas a dar. Entonces, los usos en la vivienda ya tú tendrías que tener destinada de pronto esa tubería de agua lluvia, llevarla a la zona de lavandería, por ejemplo, ¿no? Que de pronto en época de sequía puedes usar esa agua lluvia para lavar la ropa, o puedes usar esa agua lluvia para el riego de tus plantas, o para otra actividad que tú tengas planificado dentro de la vivienda. ¿Sí? No sé si di respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con gusto. Consultas, entonces nos vemos hasta mañana. Como dije, el día de mañana vamos a ver lo que son las normas. Tempranito en el Classroom, mañana creo que la clase es a las 11. Tempranito en el Classroom voy a subir las normas que vamos a analizar para que si tienen tiempo se den una miradita. Sí, por favor, les sugiero que vean el video que he montado el día de hoy, que es bastante interesante. Tiene aspectos muy bonitos de la historia del saneamiento básico. Entonces, chicos, con esto es todo. Me complace mucho haberlos conocido, estar con ustedes en este tiempo mientras el ingeniero Escalera se recupera. Y nos vemos entonces el día de mañana a las 11:15. ¿Ya?